Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amantes de México. Muchas gracias por conectarse otra vez a este programa, México en el Corazón. Soy Abraham Villedas, les doy la bienvenida y hoy vamos a platicar sobre arquitectura porfiriana. Estamos en uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México y particularmente uno de los edificios más emblemáticos de la arquitectura porfiriana. Un espacio que desafortunadamente el general Porfirio Díaz no miraría terminado, pero sin lugar a dudas es uno de los grandes símbolos de este momento histórico de nuestro país. Hablando de momentos históricos, estamos exactamente sobre Avenida Juárez. Bueno, ya están viendo, ¿no?, que el palacio está completamente rodeado de vallas. Tenemos la presencia policíaca. Hemos hablado en otras ocasiones que los procesos históricos suelen presentarse en dos ocasiones. Una vez como hecho histórico y otra vez como farsa. Ustedes tendrán la mejor opinión. Actualmente para México en el Corazón y para mí, lo que tenemos en la Avenida Juárez es una reverenda farsa. Un plantón sin pies ni cabeza, un plantón sin razón de ser, un plantón que pretende combatir el gobierno del presidente López Obrador, pero sin una idea clara de qué es lo que se tiene que hacer. Pretenden un golpe de estado bastante absurdo, bastante obtuso de pensamiento, de ideales, un movimiento sumamente clasista, sumamente retrógrado. No se puede ser oposición política en México ni en ningún país del mundo con esta mentalidad. Porque nos estábamos quejando de un plantón en Reforma hecho por López Obrador en el 2006 y ahora venimos a hacer un plantón en Avenida Juárez para quitar a López Obrador del poder. Es ilógico, no podemos combatir las locuras del gobierno con locuras de la oposición. Entonces, bueno, tenemos un poco saturada la calle, tenemos una gran presencia policíaca, esa es otra cuestión también. Si queremos hablar de represión, si queremos hablar de cooptación, de expresión, también la tenemos, eso es cierto. La cantidad de policías desplegados en el centro histórico es impresionante. La cantidad de cerco policíaco que tenemos en esta parte, en Avenida Juárez, en Avenida Hidalgo y posteriormente los cercos policíacos que tenemos en las calles subsecuentes como Madero, como 5 de Mayo y demás, también es excesivo. Ya lo habíamos publicado en algún momento, el presidente López Obrador no puede estar gastando su pólvora en infiernitos, podría mejor dedicarse a gobernar. Pero en fin, no pretendemos hacer un programa político, a pesar de que la política es historia, no lo vamos a hacer. Hoy vamos a hablar de arquitectura porfiriana y entonces allá tenemos el Gran Palacio de las Bellas Artes, obra del arquitecto Adamo Boari, uno de los más importantes arquitectos que llegan a trabajar en México y que logra tener este proyecto del Palacio de Bellas Artes porque él ya había construido en México el Gran Palacio de Correos. Quizá para muchos de ustedes uno de los emblemas más importantes de la arquitectura citadina es propiamente el eclecticismo del Palacio de Correos. Ahorita lo vamos a mirar. Por lo pronto estamos frente a este Gran Palacio de las Bellas Artes. Se tenía la idea de crear un nuevo teatro nacional, el antiguo Teatro Santa Ana o el teatro de la República ya no quedaba de acuerdo a las necesidades de la sociedad porfiriana de ese momento. Entonces se tenía la necesidad de un nuevo espacio mucho más grande, mucho más rico en infraestructura, mucho más rico en materiales y bueno, pues es así que se logra esta presencia de Art Nouveau, de Art Deco, de lo que termina siendo el Palacio de las Bellas Artes. Parte fundamental del palacio es la explanada que nosotros tenemos. En la explanada pueden apreciar los famosísimos Pegasos de Querol, son vaciados en bronce. Originalmente estos habían sido creados para ser colocados en las 4 esquinas del palacio, pretendiendo que se remontaran en vuelo estas esculturas. Sin embargo, con el estallido de la Revolución Mexicana, estos Pegasos pues no podrían ser colocados en su lugar. En algún tiempo estuvieron de forma itinerante en la Ciudad de México hasta que lograron posicionarse en esta explanada del Palacio de las Bellas Artes. Sin lugar a dudas, uno de los elementos más importantes que nosotros tenemos del palacio está en el interior y tiene que ver directamente
con el gran telón de este teatro, el telón que fuera diseñado por la casa Tiffany de Nueva York, que fuera creado literalmente pieza por pieza, traído a México y montado en este espacio. Aquellos que hayan tenido la oportunidad de visitar la parte principal, el aforo principal de Bellas Artes, lo deben de tener muy presente. Es un gran trabajo artístico, pero también es un gran trabajo de ingeniería hidráulica por la rapidez con la cual el telón puede subir y bajar sin causar mayor ruido, sin causar mayor escándalo, sin causar mayor problema. Pero en el interior también tenemos, y es algo curioso porque es lo que engloba o es lo que enlaza al Palacio de las Bellas Artes con el movimiento postrevolucionario. Una cuestión curiosa pero que se da en la historia de México. Bellas Artes, un monumento porfiriano, se enlaza con la posrevolución gracias a los muralistas. Allá tenemos las más importantes representaciones a cargo de José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y obviamente el maestro Diego Rivera. Entonces es un espacio que no podemos dejar de visitar dentro de la Ciudad de México. Nosotros por lo pronto vamos a seguir el camino, vamos a conocer otros 2 emblemáticos edificios porfirianos y pues no se queden aquí porque al final de cuentas ni se pueden quedar aquí, entonces vamos. Y ahora hemos avanzado del Palacio de las Bellas Artes al emblemático Palacio de Correos, conocida también como la Quinta Casa de Correos por una razón bien simple. Fue la número 5 que se construyó, entonces tenía que ser la Quinta Casa de Correos. De estructura arquitectónica ecléctica, esto quiere decir que tiene una gran mezcla de estilos arquitectónicos. Sobresale el arte mudéjar, sobresale el art déco, sobresale el art nouveau. Habrá quien piense inclusive en la presencia del gótico en este espacio. La Quinta Casa de Correos fue inaugurada por el general Porfirio Díaz un 17 de febrero de 1903. Este espacio vino a ser muy emblemático para la ciudad porque, entre otras cosas, presentó uno de los primeros elevadores de la Ciudad de México. Algunos piensan que se pelea con el elevador primero que se tuvo en el Palacio Nacional. Algunos dicen que aquel fue primero, algunos más dicen que no, que este fue el primero. El caso es que estamos en la presencia de uno de los espacios que cuenta con esta tecnología a principios del siglo XX. Hoy en día resguarda parte del museo propiamente de Correos, pero además sigue teniendo uso propiamente como palacio postal. Mirar la escalinata que está dividida al interior es una gran maravilla. Tener el placer de subir y bajar, bueno, pues los invitamos a que vengan a hacer un recorrido próximamente por su cuenta o mejor aún, con México en el corazón. Bien, pues ya nos encontramos en la Plaza Manuel Tolsá. Frente a mí, el Palacio de Minería, lo que fuera la Real Escuela de Ingenieros en su momento. Y ahora a mis espaldas alcanzan a mirar lo que conocemos en la actualidad como el Museo Nacional de Arte. Pero desde la perspectiva que tenemos, también pueden observar el nombre original de este edificio: la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Un edificio mandado a construir por el general Porfirio Díaz para ser la sede de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Un edificio que fuera levantado por el arquitecto Silvio Contri, pero que a pesar de los esfuerzos del general Porfirio Díaz por la conclusión del edificio, él, lo mismo que con el Palacio de Bellas Artes, no miraría culminada la obra. Técnicamente, quien se encarga de llevar a buen puerto el término de este edificio
fue el presidente Francisco Madero. Él sí lo tendría en funciones, él sí lo llegaría a visitar, él sí lo ocuparía como parte de su gobierno. La arquitectura que nosotros tenemos acá presente, nuevamente está la presencia del Art Deco, del Art Nouveau. Vamos a pensar que el eclecticismo estará muy presente en la arquitectura de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Hemos dicho varias veces la presencia de Art Deco y de Art Nouveau. ¿Qué es eso? Bueno, para que nosotros podamos identificar el Art Deco, vamos a hablar de líneas siempre paralelas, en ocasiones horizontales o verticales. Las líneas horizontales nos van a servir para darle al edificio una mayor anchura, mientras que las líneas verticales nos indicarán una mayor altura en los edificios. Es algo muy característico de los finales del siglo XIX y que va a durar técnicamente hasta los años 50. En algunos espacios del mundo va a durar hasta los años 60, pero ya sería muy poco, porque hay que recordar que se nos mete en este conflicto o en medio de la historia del mundo la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, el Art Nouveau lo vamos a representar sobre todo con motivos florales, con motivos herbales, con motivos frutales, pero además también con la presencia de mascarones. En ocasiones mascarones de personas o en ocasiones también mascarones de animales. De los que más vamos a representar, sobre todo en la Ciudad de México, está la presencia de los leones. Bien, pues este edificio que está a mis espaldas, hoy en día, como decíamos, es el Museo Nacional de Arte, pero algo que es bien importante, sobre todo para la historia que tiene que ver con la época del Segundo Imperio Mexicano, es en este espacio donde se encontraba sobre la calle de Tlacopan el famoso convento de San Andrés. Es en este lugar, fue en este lugar a donde se trajo el cuerpo de Maximiliano de Habsburgo para ser embalsamado por segunda ocasión. Recordamos que después del fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas en Querétaro, se llevó a cabo un primer embalsamamiento a cargo del doctor Licea en el propio estado de Querétaro. Sin embargo, fue un embalsamamiento sumamente mal realizado, un embalsamamiento en el cual inclusive el doctor terminó haciendo mayormente uso indiscriminado de las partes del cuerpo del emperador. Vendió los cabellos, vendió las barbas, vendió la sangre, vendió parte de la ropa, inclusive cobró 15,000 pesos por permitir hacer una máscara mortuoria de Maximiliano de Habsburgo en Querétaro. Una de las frases célebres que pasarían a la historia por parte del doctor Licea sería: qué gusto lavar mis manos en la sangre de un emperador. Al final de cuentas, ese embalsamamiento al doctor Licea le costaría hacia la parte final de su vida un juicio, una demanda, porque propiamente en el 67 la propia princesa de Salm hizo una denuncia en su contra, y al final de cuentas esto lo acarrearía el doctor Licea. Si quisieran consultar ese tipo de documentos, todo el proceso judicial en contra del doctor Licea y la defensa que él hace, lo pueden encontrar en el conjunto de documentos titulado Los Harapos del Imperio, que son resguardados por el Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, y lo pueden consultar desde su celular o desde su computadora, porque los documentos están microfilmados. Pues bien, aquí estuvo el convento de San Andrés. Entonces les decía, se hace el pésimo embalsamamiento de Maximiliano, se trae a la Ciudad de México, se resguarda particularmente en la capilla de San Andrés, que hemos de decir cuál era el punto exacto donde se encontraba la capilla de San Andrés. En la pequeña calle que se abre hoy en día hacia mi mano izquierda, allá se encontraba esa capilla de San Andrés. Allá se colgó el cadáver de Maximiliano, literalmente, cual si fuera pierna de jamón serrano. Se le amarraron los pies, se colgó de cabeza para que los líquidos escurrieran de su cuerpo, y posteriormente se llevó a cabo un segundo embalsamamiento. Acá lo viene a conocer Benito Juárez, es acá donde lo mira, y Juárez al presenciar la presencia, pues valga la redundancia, al presenciar a Maximiliano, dice: era muy alto pero sumamente desproporcionado, y además tiene la frente amplia, pero es por calvo, no porque fuera una persona inteligente. Al final de cuentas sería todo lo que hace como referencia a Benito Juárez de Maximiliano de Habsburgo. Se hace ese embalsamamiento y el cuerpo de Maximiliano terminará siendo llevado a su natal Austria, donde su madre lo miraría y pronunciaría la famosa frase: este no puede ser mi hijo, y es ahí donde nacen parte de las leyendas del perdón del fusilamiento a Maximiliano de Habsburgo por parte de Benito Juárez. Bueno,
Pues en esta calle de Tlacopa, en este pequeño pedazo de la Ciudad de México, encontramos encerrada gran parte de la historia de la ciudad. Y también está presente parte de la arquitectura como tal citadina, la arquitectura civil. No solamente tenemos la arquitectura de gobierno. Ya lo habíamos platicado por ahí, me parece que en la charla, en el programa que hicimos sobre el caballito de Manuel Tolsa, la verdad no me acuerdo. Y si ya lo dijimos, lo volvemos a decir porque ya estamos aquí. La parte alta de aquella casa, la parte de la mansarda, este remate que encontramos nosotros en el techo, pueden ustedes apreciar, gracias a la toma que nos regala Lore, cómo la techumbre se encuentra un tanto, diríamos, curva, panzoncita, gordita. Hay que recordar que a los principios del siglo XIX, principios del siglo XX, cae una importante nevada en la Ciudad de México, y a partir de aquella nevada, los habitantes de la ciudad empezaron a creer que cada año ya en diciembre nos iba a nevar. Entonces las construcciones de las casas que se empiezan a realizar tenían que ver directamente con ese tipo de techumbre, para tratar que en dado caso de que llegase a caer nieve, pues esta no se acumulara en los techos, sino que resbalara hacia el piso. Es por eso que tenemos esa fisonomía en la techumbre, y la vamos a encontrar muy repetida en algunas casas del centro histórico de la Ciudad de México, pero muy particularmente en casas de la colonia Roma y de la colonia Condesa, que al final de cuentas tiene su gran nacimiento, su gran boom social en los despuntes del siglo XX. Y a propósito, antes de que se me olvide, hace rato, aprovechando la toma que nos regaló Lore de la fachada, la fachada achatada de la Casa de Correos, miraron en la puerta. Y si no lo miraron, ahorita lo regresan para que lo vean. Y si no, ahorita vamos a hacer la manera de que les aparezcan aquí lo que quiero que vean. Vamos a mirar la figura de dos bueyes. Y ahorita les ponen una foto de Alejandro Romo y de alguien más. No, de dos bueyes que estaban en la portada de la Casa de Correos. ¿Por qué tenemos dos bueyes en ese lugar? Bueno, cuando es construido este palacio a los inicios del siglo XX, los bueyes están relacionados con los carteros, porque al final de cuentas el cartero en ese momento no tiene una motocicleta, en ese momento el cartero no tiene una bicicleta, en ese momento el cartero, para realizar su trabajo, lo que hace es caminar de arriba para abajo y de un lado al otro la Ciudad de México. Si bien es cierto, no era una gran Ciudad de México, pero sí el cartero se la tenía que pasar caminando todo el tiempo. Entonces esos bueyes que están trabajando en el arado todo el tiempo, caminando de un lado hacia otro, están relacionados iconográficamente propiamente con esos carteros. Por eso tenemos ahí arriba esos bueyes. Pero bueno, vamos a seguir caminando y ahorita vamos a analizar otra parte de la arquitectura porfiriana, otro detalle más. Entonces, sigan. Y hablar del porfiriato, hablar del general Porfirio Díaz, no solamente es hablar de la herencia arquitectónica que nos deja en la Ciudad de México, sino también la presencia cultural que tuvo México internacionalmente gracias al empuje del general Porfirio Díaz. Por ejemplo, en este espacio donde nosotros nos encontramos colocados, exactamente entre la calle Tacuba y la calle de 5 de Mayo, se levanta hoy en día la sede, una de las sedes del Museo del Ejército. Y aquí hacia la parte exterior podemos apreciar estas placas de bronce que nos recuerdan a la presencia de la Triple Alianza de la Ciudad de México, bueno, de la zona prehispánica de México. Nosotros tenemos a Totoquihuatzin, tenemos a Nezahualcóyotl y tenemos al otro personaje que está por allá y cuyo nombre no recuerdo. Izcoatl, ya me dijo el apuntador electrónico que tenemos. Bueno, estas imágenes que nosotros tenemos acá son relevantes, son trascendentes, porque al final de cuentas fueron creadas para engalanar el pabellón mexicano en la presencia de la Feria Internacional de Francia en 1899. Estas esculturas que nosotros tenemos, bueno, estas placas de bronce que nosotros tenemos son de un tamaño bastante importante. Hay que decir que estas estaban colocadas a manera de plafones, a manera de presentación en esta especie de basamento piramidal que se creó como el stand de México en aquel espacio, y que además
Y que además, espérenme, que es que el apuntador me está diciendo algo que no alcanza a decir. El apuntador me está diciendo que eran 12 imágenes en total las que estaban alrededor. Ya saben que el apuntador, permítele que salga a cuadro para que no digan quién es. Ya saben que aquí está aquí Alejandro Romo, siempre presente. Y bueno, yo no me meto en su programa, pero él sí me ayuda en mi programa. Entonces, muchas gracias, Alejandro Romo. Ya se Las va. otras 8 están en Aguascalientes. Las otras, de acuerdo al apuntador electrónico que me está diciendo, no, el pajarito todavía no me ha dicho nada. El apuntador electrónico, las otras 8 placas se encuentran en Aguascalientes. Estas 3, bueno, pues obviamente las tenemos aquí en la Ciudad de México. Las esculturas, las figuras fueron vaciadas por el maestro Jesús Fructuoso. Este personaje que también se encargó de realizar la serie de esculturas que encontramos a lo largo del Paseo de la Reforma. Las esculturas que representan algunos copones y algunos otros personajes, diríamos, emblemáticos de algunos estados de la República Mexicana. Hay que señalar que una vez que se lleva a cabo la inauguración de estos personajes, de estas esculturas, también tuvimos la presencia de adornos florales. Adornos florales como los que ustedes pueden encontrar, obviamente, con nuestras amigas de Plumbago, Erika y Silvia. Ya saben que son las que nos proporcionan los bonitos botoniers que lucimos en el vestuario. Y bueno, pues métanse a la página de Plumbago, porque ahorita están teniendo algunos talleres, que el taller de arreglos de otoño, que se viene el taller de arreglos para diciembre, que se viene taller de pinturas de flores con acrílico, bueno, un montón de cosas. Entonces métanse a la página de Plumbago, la van a tener aquí en sus pantallas, obviamente, para que la chequen. Y además también recuerden visitar la página de Jackson Querétaro, arte textil, vestidos, corbatas, rebozos y todo lo que se les ocurre, obviamente hecho por manos artesanas de México. Vamos a seguir avanzando. Muchas gracias. Apuntador, vámonos. Está esperando a que pase la niña. En ese momento ustedes miran de frente el departamento de pesas y medidas. Bueno, fuera el departamento de pesas y medidas, hoy en día un espacio que es custodiado por el gobierno de Monterrey. Una arquitectura de igual forma ecléctica, porque tenemos la presencia del neoclásico a partir de esos remates triangulares que pueden apreciar en las ventanas. Está la presencia claramente de del neoclásico con esos frontones, pero también en la parte baja, junto a la puerta, junto a las ventanas, bueno, aunque no lo crean, eso que ahora está lleno de tablas, pues son las puertas y son las ventanas. Hay que decir que pues debido a las manifestaciones, se tiene la necesidad de custodiar el espacio. Y eso que tenemos allá abajo es la presencia del Art Deco, esas líneas, bueno, eso que están viendo es una pipa, es una pipa de agua que sirve para limpiar en la Ciudad de México, pero el Art Deco está representado, habíamos dicho, por líneas paralelas, y bueno, aquí las vemos de forma horizontal. Ahora, cuando Lore nos regala el paneo hacia la izquierda, podemos apreciar la fachada del bar La Ópera, uno de los bares más importantes de la Ciudad de México, de los más tradicionales. Los gabinetes que tenemos al interior son verdaderamente importantes, hechos de madera tallada, un trabajo de ebanistería de gran calidad. Ahora, estamos sobre la calle 5 de Mayo. Curiosamente, a pesar del nombre 5 de Mayo, lo hemos platicado en algunos otros programas, es una de las calles más afrancesadas que tenemos en la Ciudad de México. La calle 5 de Mayo fue abierta originalmente cuando se destruyó el Teatro Iturbide, cuando se destruyó el Teatro Santa Ana, el Teatro de la República, el Teatro Nacional. Cuando se abre el camino hacia el Palacio de las Bellas Artes, se destruye el teatro, y es entonces que se crea esta calle 5 de Mayo. Antes de que se destruyera el teatro, aquí existía una casa de música, la casa Wagner y Levin. Es aquel espacio donde llegó en alguna ocasión el famosísimo maestro músico Juventino Rosas a vender un vals
muy importante que había grabado y que él había titulado Junto al Arroyo, pero una vez que lo vino a vender, se decidió colocar el título Sobre las Olas. Aquel vals que pasa a la historia como uno de los más importantes valses de México, y de ese Juventino Rosas que también le compuso un vals a la señora esposa del general Porfirio Díaz, doña Carmelita de Romero Rubio, el famosísimo vals Carmen. Algunos dicen que no lo compone Juventino meramente por inspiración natural, sino que el propio Porfirio Díaz le pide a Juventino que componga ese vals. La razón, muy fácil. Años atrás, el maestro oaxaqueño Macedonio Alcalá había compuesto un vals, casi una marcha triunfal, que todos conocemos, que todos hemos quizá bailado o por lo menos cantado, que se llama Dios Nunca Muere. Y aquella pieza musical, Macedonio Alcalá la compuso básicamente dedicada, bueno, no es esa pieza musical, esa suena más como a banda. Dios Nunca Muere sonaba más a marcha triunfal, recordando la gran victoria de Porfirio Díaz el 2 de abril de 1867 en Puebla. Pero ese vals, esa pieza musical, la compuso Macedonio Alcalá para la pareja de moda del momento en Oaxaca, que era la señora Delfina Ortega y el general Porfirio Díaz. Obviamente, el matrimonio más importante quizá que tuvo en su vida el general Porfirio Díaz, donde hubo más amor, más romance y donde hubo más arrumacos y donde había también perros que chillaban. Un perro como el que nuestra querida Lorena trae cargando en su regazo. Es un perro chiquitito que deberían de ver, está todo pequeñito y todo desnutrido, parece historiador. Ese perrito lo está cuidando ella y por eso está chillando en su seno, literalmente. Pero bueno, nosotros les damos las gracias por haber seguido este programa México en el Corazón. También el querido Pulque II les da las gracias por estar presentes en el programa. Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube México en el Corazón. Los invitamos a que sigan la página de Facebook México en el Corazón. Los invitamos a que sigan el Instagram Mex en el Cora. Y les invitamos a que se inscriban a los recorridos culturales que tendremos en el mes de octubre. Recuerden que para el 17 de octubre nos vamos a Querétaro, a la ruta del vino y el queso. Vamos a visitar viñedos, vamos a visitar un rancho sustentable, vamos a visitar Bernal y bueno, pues están todos ustedes invitados. Entonces, muchas gracias por seguir la transmisión, muchas gracias a Lorena, muchas gracias a Oralia, muchas gracias al equipo de producción de Hola TV, muchas gracias a Alejandro Romo que también estuvo aquí presente. Yo soy Abraham Villedas, me despido de ustedes y nos vemos la próxima semana para seguir hablando de historia y de cultura en México. Cuídense, bye.